Variación del diámetro del tronco como indicador para la programación de riego. La gran restricción de agua para el uso agrícola y las nuevas tecnologías de la información permiten que se hayan desarrollado en los últimos años una gran gama de sensores que va a monitorizar todo el entorno del árbol. Un grupo de estos sensores son los que denominamos biosensores o sensores que miden directamente en la fisiología de la planta. Estos sensores teóricamente pueden ser más precisos porque van a estar controlando la actividad del sujeto productivo, que en nuestro caso sería el árbol. El problema que tienen estos sensores es que todavía precisan de un gran esfuerzo de investigación que dé lugar a metodologías y valores de referencia que nos permitan hacer un manejo preciso de la información que nos van a dar al hacer una medida continua. Los sensores de variación de diámetro del tronco, como el que tenemos aquí instalado, pertenecerían a este grupo de los que estamos denominando biosensores. Estos sensores, aunque aún no son comerciales, creemos que pueden tener un papel muy importante para el manejo eficiente del agua de riego, en concreto en el olivar. El objetivo de este vídeo es presentar cómo se colocan y cuáles son los indicadores y limitaciones que vamos a tener a la hora de su manejo. Aunque consideramos que es una técnica que aún debe mejorar y todavía no es comercial, su utilidad en un futuro para contribuir al ahorro de agua en la agricultura podría tener un papel importante. La variación del diámetro del tronco son ciclos diarios de expansión y contracción. Por la mañana, cuando las raíces no tienen la capacidad suficiente para compensar el agua que el árbol comienza a transpirar, empieza el ciclo de contracción del tronco. En esta fase, el tronco cede agua a la corriente transpiratoria y por esta razón disminuye de tamaño. La contracción es continua a lo largo del día, a no ser que tenga lugar un cambio brusco de las condiciones, por ejemplo, que se nuble de forma muy intensa, que disminuya de forma muy clara la transpiración del árbol. En condiciones normales, la fase de contracción acaba a media tarde, variando el momento de rehidratación según la demanda evaporativa y la exposición del árbol al sol. Cuando el árbol comienza a rehidratarse, ya que la transpiración es menor que la absorción, el tronco se expande aumentando de tamaño durante el resto del día hasta llegar de nuevo al comienzo del día siguiente. La mayoría de los sensores que se utilizan para la medida de la variación del diámetro de los troncos de forma continua se basan en transformar el desplazamiento o deformación de un sensor en una señal eléctrica, cuyo voltaje varía con el desplazamiento y la deformación del mismo. Entre todos ellos destacan los de tecnología LVDT, transductores de desplazamiento de variación lineal, o los de galgas extensiométricas. Para la instalación de estos dendrómetros se requiere de un sistema de anclaje o portasensor construido con ínbar, aleación de níquel y hierro, de coeficiente de dilatación térmica cercana a cero, que colocaremos procurando trazar un diámetro perpendicular al tronco con la línea imaginaria que une el sensor con el punto de anclaje. Para asegurarnos de una buena sujeción al tronco, es conveniente limpiar la zona elegida con la ayuda de un cúter y fijar el portasensor con un cordón elástico al tronco. Por último, se introduce la aguja en la bobina y su extremo se adhiere a la superficie, usando un pegamento elástico e inocuo para el árbol, tipo pasta cicatrizante para injertos. La linealidad entre el extremo de la aguja y la bobina debe ser prácticamente perfecta, dependiendo de ello la representatividad de la medida. Para colocar el sensor en rango moveremos el cuerpo del dendrómetro hasta colocarlo a una lectura de tensión cercana a cero. El sistema de colocación de estos sensores es muy sencillo, simplemente hay que colocarlos sobre una banda de teflón para evitar que el propio sensor interfiera en la contracción y expansión del tronco. El cable de acero ínbar se deslizará sobre la banda de teflón, ya que si colocáramos directamente el cable sobre el tronco tendría más dificultades por las propias características de la corteza. El rango de medida de estos sensores es de aproximadamente 500 micras. Este es el principal factor que debemos tener en cuenta. Debemos asegurarnos de que colocamos el sensor en rango y que lo hacemos en la parte baja del intervalo, al principio de la estación, para intentar abarcar el mayor crecimiento del tronco posible. El equipo de transmisión incluye un sencillo programa que nos indica el rango de medida del sensor, de modo que simplemente entrando en el programa, los LEDs del nodo nos indican cuándo estamos en rango. Elegimos la parte baja del intervalo para asegurarnos de que tenemos por delante todo el rango de medida y podemos dejar el sensor instalado simplemente reseteando el nodo.
La señal que producen estos sensores es almacenada y recibida por un data logger que se encuentra a poca distancia. La transmisión de la información adquirida por el data logger al ordenador, donde se procesan e interpretan los resultados, puede hacerse por conexión directa a través de un cable o bien estableciendo una conexión inalámbrica, siendo esta última la más utilizada para evitar desplazamientos continuos a las parcelas experimentales y tener acceso a la información en cualquier momento y lugar. El esquema más común de conexión y transmisión de datos entre los distintos componentes de estos sistemas es el siguiente. En primer lugar, se establece una conexión directa por cable entre el sensor y el data logger. Una longitud excesiva del cable puede producir interacciones en la transmisión de la señal del sensor. Al mismo tiempo, se genera un entramado de cables que dificulta la mecanización de las labores agrícolas del cultivo. El segundo nivel de comunicación se establece entre el data logger y el ordenador o nodo principal, y suele realizarse vía radio o wifi, dependiendo de la distancia y la cobertura. Por último, la conexión entre el ordenador y los usuarios se puede realizar vía internet o a través de un módem GSM, que garantiza la toma de decisiones que suministran los sensores de forma prácticamente inmediata. Las curvas diarias de variación de diámetro del tronco no son útiles directamente, sino que es preciso obtener unos indicadores a partir de los datos que vamos a ir obteniendo de forma diaria. Hay muchos indicadores publicados recientemente en las revistas científicas, pero nosotros nos basaremos en los dos más comunes: la máxima contracción del tronco y la tasa de crecimiento. La máxima contracción del tronco describe la fase de contracción. Es la diferencia entre el máximo diario obtenido al comienzo de esta fase y el mínimo diario obtenido al final. Este indicador está muy relacionado con la transpiración de la planta, incrementando su valor conforme la planta está en un ambiente que da lugar a una mayor transpiración. La respuesta de los árboles a condiciones de estrés hídrico en este parámetro consiste en valores mayores que los encontrados en árboles bien regados. Este tipo de respuesta es problemática, ya que el incremento de la máxima contracción del tronco podría estar relacionado con dos procesos: el estrés hídrico o una mayor demanda evaporativa. Por otro lado, la tasa de crecimiento del tronco describe el patrón de desarrollo que tiene el árbol. Es la diferencia entre dos máximos diarios consecutivos. La variación diaria de este indicador es muy grande y en recientes publicaciones en olivo se ha sugerido que podría estar parcialmente relacionada con la demanda evaporativa. Para una mejor visualización del estado hídrico del árbol, nuestros trabajos en olivo sugieren que es conveniente emplear simultáneamente tres parámetros: la tasa de crecimiento diario, la media de este parámetro en un determinado periodo y los valores acumulados. Esta última nos permite visualizar de una forma sencilla el patrón de crecimiento, aunque el indicador que realmente empleamos es la tasa diaria o media de crecimiento del tronco. Por lo tanto, emplearíamos la tasa acumulada o curva de diámetros máximos para presentar los datos, aunque analizaríamos la pendiente de esta curva, que es la tasa de crecimiento. De forma paralela, iríamos estimando la tasa media para un periodo determinado. La tasa de crecimiento del tronco está muy relacionada con el crecimiento de los árboles, por lo que su variación estacional está muy ligada a su vez al estado fenológico de la planta. Así, por ejemplo, cuando los árboles tienen una elevada carga de fruta, el crecimiento se detiene por efecto de la demanda de nutrientes de los frutos. Por lo tanto, es necesario conocer en qué estado fenológico del árbol nos encontramos para establecer cuál es la tasa de crecimiento del tronco esperada. En condiciones de crecimiento activo, el estrés hídrico supondrá una menor tasa de crecimiento del tronco que en árboles bien regados. Por el contrario, en condiciones de ausencia de crecimiento, los árboles control tenderán a una tasa cercana a cero, mientras que los árboles estresados podrán presentar incluso valores negativos. En el próximo vídeo indicaremos valores de referencia y posibles manejos, así como las limitaciones más importantes de este parámetro.